o ver esto un poquito hoy, esta tarde, conforme a la palabra del Señor. Amén. Y que en verdad haya crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. No tiene que ver quién seamos, no tiene que ver de dónde hemos venido. Amén. No tiene que ver cuál sea nuestro plan. Amén. El plan de Dios, y Dios en verdad sí tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese plan es crecimiento en nuestras vidas, que usted y yo lleguemos a crecer a esa altura donde Dios en verdad desea que nosotros estemos en nuestra vida espiritual. Amén, aleluya. Y yo sé que lo que Dios ha comenzado, yo sé que Dios va a cumplir la obra en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Amén. Hoy, esta tarde, que lo que Dios ha comenzado, Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Y en verdad, sin la ayuda de Dios, es imposible verdaderamente llegar a donde Dios a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Amén. Con que vamos a hablar sobre esto, y quizás usted va a oír cosas que usted ya ha escuchado, pero déjeme decirle, es bueno, porque muchas veces cuando oímos las cosas la primera vez no nos dejamos recibirlo. Hasta muchas veces podemos oír algo 2 o 3 veces y en verdad no lo recibimos. Amén, aleluya. Y necesitamos que seguir hablando sobre estas cosas. Es como hace algunas semanas atrás estaba yo leyendo algo, y era un predicador muy conocido en la Iglesia Pentecostal Unida, pero él estaba recordando tiempos cuando él comenzó a pastorear, y él estaba diciendo que él se recordó del día en que él fue y habló con un ministro más anciano, y en verdad este pastor joven estaba repelando y estaba diciendo al otro ministro anciano, le estaba diciendo: yo no sé qué es lo que está pasando, pero en verdad estoy cansado de decirle lo mismo a los santos de Dios que vienen a la iglesia donde estoy pastoreando. Les digo. Y ese pastor anciano le dijo: ¿sabes qué? Es mejor que no seas pastor. Es mejor entonces, si estás cansado de repetirlo, es mejor que no seas pastor, porque de eso se trata. De eso se trata de ser pastor. Es de siempre recordarle a la gente de Dios. Y tienes que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque es la única manera que va a haber verdaderamente crecimiento. Amén. Y sabe que muchas veces nosotros podemos leer un verso de escritura, lo leemos una vez, 2 veces, y quizás no sentimos nada o no vemos nada, pero entonces podemos regresar la tercera vez y leemos ese mismo verso que hemos estado leyendo por mucho tiempo, y entonces de repente algo nos habla, recibimos algo nuevo, llegamos a ver algo que nunca habíamos visto en ese verso. Y sabe que yo espero que hoy, esta tarde, aunque sea algo que quizás usted ya ha escuchado, que usted llegue a recibir algo nuevo de la palabra de Dios. Amén. Pero cuando hablamos acerca del tema de crecimiento espiritual, al cual es la meta de cada uno de nosotros, si crecimiento espiritual no fuera su meta, yo pienso que no estuviera usted aquí hoy, esta tarde. Pero en hablando sobre este tema, es de gran importancia a reconocer, a llegar a saber que crecimiento nunca viene por nosotros mismos. Amén. Pero crecimiento viene de Dios. Si usted y yo vamos a crecer en nuestra experiencia con Dios, en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que saber que
que ese crecimiento no viene de parte de nosotros, amén, con que es mejor que nosotros lleguemos a saber, sí, es importante a hacer las cosas que hacemos, sí tenemos que venir a la casa de Dios, sí tenemos que alabar y adorar, sí tenemos que orar y leer la palabra de Dios y estudiar, pero Dios, Él es el que hace la obra en la vida de cada uno de nosotros, amén. Y yo quiero decirle que nos debe de dar gusto a nosotros, a saber que la obra no es de usted, a llegar a saber que esta obra no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no es por lo que usted y yo vamos a hacer, pero el crecimiento que va a llegar a nuestras vidas va a ser porque es la mano de Dios haciendo la obra, va a ser porque es la voz de Dios que nos está dando dirección a nosotros, va a ser porque en verdad es algo sobrenatural en nuestras vidas y no por la obra de usted y yo. Piense que a creer que usted y yo podemos hacer esta obra es suficiente razón de por qué desanimarnos. Porque cuando yo me veo en el espejo cada mañana, yo llego a ver mi persona, yo llego a ver mi humanidad. Yo llego a ver la persona que yo en verdad soy, amén. Y yo pienso que es igual para cada uno de ustedes. Pero cuando nos vemos en el espejo cada mañana, en verdad lo que nosotros necesitamos que ver es la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Lo que nosotros debemos de ver es el poder de Dios que está obrando en nuestras vidas. Cuando usted despierta por la mañana y se ve por la primera vez en ese espejo, yo quiero que usted vea algo diferente. Yo quiero que usted vea la majestad de Dios obrando en usted. Yo quiero que usted vea la gracia de Dios, la misericordia de Dios obrando en usted. Yo quiero que usted vea el poder del Espíritu Santo y esa posibilidad que usted ahora tiene, porque hay un Dios vivo, un Dios poderoso que está obrando en usted. Amén. Hoy, esta tarde, hemos hablado un poco, la hermana Angie testificó, yo hablé un poco sobre el hermano Gerardo, la hermana Yajaira, y de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos, amén, y porque son nuevos convertidos, yo creo que ellos más que todos pudieran testificar y pudieran dar testimonio. Es cierto, es la mano de Dios que está obrando en mi vida, porque sabe que después que uno tiene un tiempecito de estar viviendo por Dios y de estar caminando con Él, muchas veces se nos olvida a nosotros que esta obra no es de nosotros, pero es de Dios. Después que nosotros llegamos a estudiar la palabra de Dios por ciertos años y llegamos a tener sabiduría y entendimiento, muchas veces se nos olvida que esta obra en verdad no es de nosotros, pero es Dios verdaderamente que está haciendo esta obra poderosa en nuestras vidas, y que en verdad la victoria que hemos alcanzado es porque Dios es bueno, es porque su gracia y su misericordia está sobre cada uno de nosotros. Amén. Pero esta verdad nos asegura que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de crecer. Ahora, póngase a pensar de eso. Usted, y muchas veces, y es normal, pero muchas veces cuando llegamos a las cosas de Dios, porque hemos sido muchas veces golpeados en el mundo, bien maltratados en el mundo, porque el mundo y el enemigo de nuestras almas he tratado de robarnos y de quitarnos
limitarnos. Muchas veces llegamos a la casa del Señor con muy bajo autoestima. Llegamos a las cosas de Dios y en verdad llegamos porque sabemos y sentimos el poder y llegamos a ver la gracia, la misericordia y lo llegamos a conocer como nunca lo hemos conocido y llegamos con hambre y sed, pero entonces después de estar un poco en las cosas de Dios, muchas veces ese bajo autoestima todavía existe adentro de nosotros y muchas veces es muy fácil a pensar, pues esta persona puede ser algo grande para Dios, o yo puedo ver Dios obrando en esa vida, o yo puedo ver que Dios desea bendecir a esa vida, pero muchas veces nuestro bajo autoestima nos habla y nos dice, pero esta victoria no es para ti, o Dios no lo va a hacer para ti, o Dios no puede obrar en tu vida, o Dios no desea tocarte a ti. Pero lo que yo le quiero decir es que en verdad debemos de sentirnos seguros, amén, que porque es Dios haciendo en esta obra en nosotros, hay una posibilidad para cada uno de nosotros. Amén. Usted tiene posibilidad hoy esta tarde. Yo tengo posibilidad hoy esta tarde. Porque recuerde, ya hemos afirmado el punto que la obra no es de nosotros. ¿Me está escuchando usted? Yo quiero tratar de poner algo adentro de usted, que hay posibilidad en su vida para llegar a ser algo grande en el Señor, para ser fuerte y poderoso en el Señor, para alcanzar los sueños que usted siempre ha tenido en su corazón, a vivir una buena vida, a tener una familia, a llegar a ser prosperado en un negocio, a llegar a tener un gran futuro, a llegar a ver éxito en su vida. Usted tiene la posibilidad de alcanzar cada sueño que usted ha tenido en su vida, porque recuerde usted que la obra no es de usted, pero la obra es de Dios, y porque Él es el que hace la obra en nosotros, es entonces que hay gran posibilidad de crecimiento en cada uno de nosotros. No tiene que ver quién sea usted. Amén. No tenemos que depender sobre nuestra habilidad, pero es Dios obrando en nosotros. Es semejante, si pudiera usar un ejemplo, pero escuche, piense conmigo sobre esto. Pero es semejante a la semilla y el sembrador. Vamos a decir que usted y yo somos la semilla y Dios es el sembrador. La semilla entre ella misma no tiene la habilidad de crecer. Hay ciertas condiciones que tienen que estar en orden para que haya crecimiento, para que vea crecimiento. Hay condiciones que tienen que trabajar juntos para que haya crecimiento. Amén. Hay tres cosas que necesita la semilla. Primeramente, necesita buena tierra. Uno tiene que sembrar esa semilla en buena tierra. Necesita luz, necesita agua. Y Dios es el buen sembrador que nos ha plantado en buena tierra. Vamos a decir que esa buena tierra en nuestras vidas es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. Y Dios nos ha plantado a cada uno de nosotros. Es la razón de por qué estamos aquí. Fíjese que Dios nos ha salvado y no nos ha salvado para que nosotros nomás estemos viviendo esta vida cristiana en soledad, o nomás, como siempre he dicho, solos en un rincón. Pero Dios nos ha salvado para que nosotros estemos conectados con el cuerpo de Cristo, para que vengamos y seamos parte del
la iglesia. Y en haciendo esto, lo que estoy diciendo es porque Dios es el buen sembrador. Él nos ha plantado en esa buena tierra que es la iglesia. La luz que necesita esa semilla es el evangelio, la luz de la palabra de Dios. Recuerde que nosotros somos la semilla. Usted es una semilla, yo soy una semilla, plantados en la iglesia. Y ahora tenemos la luz del evangelio, la luz de la palabra de Dios. Yo estoy tratando de darle un ejemplo a usted para que usted vea la posibilidad que existe ahora en su vida como un creyente de Dios. Y que en verdad, porque la obra es de Dios, Él está poniendo todo en nuestras vidas en su propio lugar como debe de ser, para que usted y yo lleguemos a brotar, para que nosotros lleguemos a traer fruto. Y ahora que Él nos ha puesto en la buena tierra, la iglesia, Él también ahora nos da esa luz del evangelio, y ahora nos alumbra y nos da la luz y el calor a la palabra de Dios, el evangelio. Ahora podemos ver, ahora la palabra de Dios nos guía y nos da dirección en nuestras vidas. Y déjeme decirle, cuando usted llega a conectarse con el cuerpo de Cristo, cuando usted llega a dejar que la palabra de Dios haga su obra en su vida, la verdad de Dios, cuando esta palabra llega a alumbrar sobre su alma, sobre su mente, sobre su espíritu, déjeme decirle que algo hermoso comienza a suceder en su vida. Amén. Usted llega a recibir nueva fuerza, usted llega a recibir paz, usted llega a tener entendimiento. Algo poderoso llega a suceder en su vida. Amén. Aleluya. Dijimos también que la semilla necesita buena tierra, luz y agua. Y sabe que el Espíritu Santo es lo que nos llena y nos refresca a nosotros. Usted es esa semilla que el Espíritu y la presencia de Dios. Por esa razón es importante orar. Por esa razón es importante alabar a Dios. Sin alabanza, sin adoración, sin oración, nunca vamos a poder sentir la presencia, la gloria de Dios. Pero cuando venimos y estamos juntos, reunidos, yo quiero decirle que la presencia de Dios comienza a moverse. El poder del Espíritu Santo comienza a moverse. Es como agua fresca que Dios viene y pone sobre nosotros. Y cuando nosotros tenemos todo esto, por fin usted y yo llegamos a brotar y florecer en nuestras vidas. Cuando nos conectamos con el cuerpo y la iglesia del Señor, cuando tenemos la luz del evangelio, cuando el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros, usted y yo como humanos, como creyentes de Dios, llegamos a brotar, llegamos a florecer. Algo hermoso comienza a suceder en nuestras vidas. Amén. A ver, ¿por qué yo quiero enseñarle esto? Porque si un día Dios le llama a usted a la ciudad de Dallas, y usted llega a la iglesia, a esa iglesia, yo quiero que usted ya tenga esto en su corazón, en su alma, en su espíritu, en su mente, para que usted llegue a esa iglesia y para que usted llegue a conectarse, para que usted diga: lo más importante, lo primero que yo tengo que hacer es a buscar una iglesia donde yo me puedo conectar
clara, una iglesia que predica la verdad de la palabra de Dios. Yo tengo que recibir de esa luz del evangelio. Yo necesito la presencia y el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien tiene esto en su vida, algo hermoso va a brotar y florecer en la vida de esa persona. Amén. Y sabe que esa es la posibilidad de usted y yo hoy esta tarde. Hoy esta tarde necesitamos esto. Tenemos todo lo que se necesita para tener crecimiento. Tenemos todo lo que se necesita para tener crecimiento. Nunca vaya usted a pensar que es imposible. Que es imposible. No, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Amén. Yo quiero que vea conmigo aquí el primer libro de Corintios, capítulo 3, el verso 6. Yo quiero que vea lo que dice la palabra del Señor. El primer libro de Corintios, capítulo 3, verso 6. Verso 6 dice: yo planté, Apolos regó. Pero entonces dice: pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Ponga eso en su mente, en su corazón. El crecimiento lo ha dado Dios. Nos da este crecimiento. Ya no deje usted de estar dándose topes en la pared, diciendo: ¿cómo voy a hacer esto? No lo voy a poder hacer. Nunca voy a alcanzar nada. Nunca voy a poder ver mi victoria. Nunca voy yo a poder llegar a hacer algo grande en mi vida. Deje usted de pensar eso, porque el crecimiento no viene de usted, es de Dios. El crecimiento es de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es decir: Dios, yo me voy a poner en tus manos. Yo me voy a entregar a ti, Señor. Yo me voy a dar a ti más que nunca. Cada día, aunque yo no sea perfecto, aunque yo llego a cometer errores, aunque yo fallo, Señor, pero mañana es otro día y voy a despertar de nuevo y me voy a levantar y voy a caminar adelante, Señor, sabiendo que el crecimiento tú lo vas a hacer, Dios. Amén. Verso 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Una vez más, sino Dios que da el crecimiento. Verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, o ese terreno, edificio de Dios. Nunca debemos de depender sobre lo que nosotros podemos hacer. Amén. Si fuera por mi habilidad, si fuera por mí, y nomás me uso yo como ejemplo, pero si fuera nomás por mi inteligencia, yo no pudiera predicar. Si fuera por mi habilidad, yo no pudiera ser pastor. Yo no pudiera guiar a nadie. Yo no pudiera ayudarle a nadie. Yo no pudiera hacer todo esto. Pero la única razón de por qué usted y yo lo podemos hacer es porque Dios nos está ayudando. Él es el que está haciendo la obra. Y tenemos que aprender a cómo depender sobre Él. Debemos depender sobre Dios, que nos planta, el Espíritu Santo que nos riega, la palabra de Dios que nos alumbra la verdad. Amén. En eso debemos depender. No debemos de depender en nuestro pasado. No debemos de depender sobre nuestra educación o falta de educación. No debemos de depender sobre cuánto dinero tenemos o no tenemos en el banco. No debemos de depender sobre lo que nosotros debemos o sabemos hacer, pero lo voy a decir de nuevo: tenemos que depender sobre Dios que nos planta, el Espíritu Santo que nos riega y la palabra de Dios que nos alumbra la verdad. Tenemos que permitir que Dios sea Dios en nuestras vidas. Que Dios sea Dios en nuestra vida. Es lo más difícil
Pero es lo más importante, permitiendo que Dios sea Dios. Porque muchas veces nosotros, aunque tengamos habilidad o no, aunque seamos sabios o no, muchas veces nosotros queremos controlar. Nosotros queremos estar en control. Nosotros queremos hacer nuestros planes. Y sí, natural, tenemos que ser buenos mayordomos y tener un plan, pero al fin de todo tenemos que orar y decir: Dios, no conforme a mi voluntad, pero conforme a tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Amén. Aleluya. Que se haga tu voluntad, Dios. Estoy dependiendo sobre ti. Yo voy a permitir que tú seas Dios en mi vida. Amén. Porque cuando tú eres Dios en mi vida, es entonces que en verdad yo llego a crecer. Es en verdad que yo puedo caminar contigo. Es en verdad que todo sale bien en mi vida. Es en verdad, Dios, que yo soy bendecido. Es en verdad que yo puedo sentirte acerca a mí. Pero tenemos que dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Cuál es el propósito? Si nosotros decimos que es Dios que hace la obra, que todo depende sobre Él. El sembrador siempre, el sembrador siempre quiere ver cierto tipo de flor brotar. Cuando un sembrador llega a echar esa semilla, llega a echar esa semilla en buena tierra donde sabe que a su tiempo apropiado que la luz va a llegar, y entonces el sembrador llega a echarle esa agüita para que tenga agua. El sembrador siempre lo hace con el propósito de llegar a ver un cierto tipo de fruta o de flor brotar, o espera para recibir el fruto de lo que ha plantado. Amén. Lo ha plantado con un propósito, con una razón. Hay algo que el sembrador desea, hay algo que el sembrador quiere. Amén. Si ha plantado semilla de rosas, espera para verlo florecer. Amén. Si ha sembrado semilla de un cierto tipo de fruto, espera el día en que va a llegar a dar su fruto. Pero el sembrador siempre va a estar esperando algo. Y en nuestras vidas Dios desea ver crecimiento espiritual. ¿Sabe por qué Él nos ha salvado de este mundo? ¿Sabe por qué Él nos ha conectado con la iglesia? Para que ya no seamos como el mundo, para que ya no estemos viviendo nuestras vidas como el mundo. Él nos ha conectado con el cuerpo de Cristo por una razón: para que nosotros lleguemos a ser apartados del mundo. Amén. Hay algo que Dios espera de nosotros. Él desea, Él nos ha conectado con el cuerpo de Cristo, hermana Montoto, para que haya una diferencia en nosotros, para que el mundo nos vea a nosotros, y para que ellos puedan llegar a ver una diferencia, y para que ellos lleguen a saber que ya no somos del mundo, porque ahora el sembrador nos ha conectado con el cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya. Hay una razón de por qué Dios hace todo esto. Dios desea ver nuestras vidas floreciendo, brotando, dando esa flor hermosa, dando nuestro fruto. Amén. Es la razón de por qué Él nos ha salvado. Dios nunca nos salva para que nosotros seamos la misma persona. Él no nos ha salvado del pecado para que nosotros lleguemos a continuar en el pecado.
Dios no nos ha salvado de esas cosas horribles, terribles y de esa maldad para que usted y yo lleguemos a continuar en todo eso. Pero Dios nos ha conectado con el cuerpo de Cristo. La luz del Evangelio está brotando, brillando sobre nosotros. El Espíritu se mueve en nuestras vidas para que ahora nosotros lleguemos a brotar y para que nosotros traigamos esa flor preciosa y ese fruto. Es el plan del sembrador, que nosotros lleguemos a tener ese crecimiento espiritual en nuestras vidas, que nosotros lleguemos a crecer y florecer y dar nuestro fruto conforme al tipo de semilla que somos. Es lo que espera el sembrador. Piénselo conmigo. ¿Cuántos de ustedes, quizá las mujeres más que los hombres, pero cuántos de ustedes saben lo que es a sembrar semilla? A sembrar semilla. Algunos de ustedes que les gusta a tener su jardín y llegan a plantar esa semilla y entonces cuidan y están seguros ustedes que tiene suficiente agua, que no se está secando, que la tierra está bien, están esperando los días que llegue a brillar el sol para que tenga su luz, y ustedes nomás esperando para ver qué es lo que va a brotar. Amén. Y ustedes esperan ver algo de esa semilla. Pero hay un proceso en todo esto. Y espiritualmente hay un proceso. Pablo nos trae a la atención que cuando primero comenzamos en Cristo y ahora viéndolo de una manera espiritual. Note conmigo lo que nos dice el apóstol Pablo, porque habla un poco de lo que yo le estaba diciendo. Y recuerde que estamos hablando de crecimiento en la vida de nosotros. Y Pablo nos habla de este proceso. El primer libro de Corintios capítulo 3 verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y todos llegamos a ser niños en Cristo. Y ahora estoy hablando del proceso espiritual, porque estamos hablando de crecimiento y debe de haber crecimiento en nuestras vidas. En nuestra vida. Pero Pablo nos trae a la atención y es natural, amén, cuando primero llegamos a las cosas de Dios, amén. Recuerde que nosotros llegamos a las cosas de Dios con nuestras ¿cómo se dice? Bolsas que cuando uno llega a irse a un viaje, ¿verdad? Y nosotros hemos entrado a la puerta de la iglesia y entramos del mundo, y muchas veces nosotros llegamos con nuestra manera de ser y con nuestra manera de pensar y llegamos con nuestra actitud, pero gracias al Señor que porque llegamos a ser conectados, porque la palabra de Dios nos comienza a hablar, porque el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en nuestras vidas, el proceso comienza. Pero dice Pablo, cuando ustedes primero llegaron no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Él dice: todavía están en ese proceso, todavía son niños en el Señor, todavía tienen una mente carnal, todavía son carnales, y todo está bien, porque todo tiene su proceso, amén, en nuestra vida. En verso 3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Él dice: ¿sabe cómo yo sé que todavía son carnales?
y que ese proceso en ustedes no se ha cumplido. Él dice porque se nota en el fruto de ustedes, se nota en sus acciones. Hay celos, hay contiendas y disensiones. Entonces Él da la pregunta: ¿no sois carnales y andéis como hombres? Pablo vio el nivel espiritual de ellos. Cuando venimos a Cristo somos niños, amén. Y nosotros llegamos a las cosas, a las casas de Dios, a las cosas de Dios. Llegamos como carnales, amén. No somos capaces todavía de mucha carne y todavía estamos bebiendo esa leche, amén. Y quizás todavía hay obras de la carne, hay celos, contiendas, disensiones, todo esto que se está manifestando de la carne en nuestras vidas. Y ¿sabes qué? Es normal. Es normal porque nadie ha nacido en este mundo sabiendo cómo vivir por Dios. Nadie fue nacido en este mundo siendo un gigante espiritual, un gigante espiritual. Pero cuando llegamos a las cosas de Dios, tiene que haber un tiempo en que ese proceso comienza en nosotros y llega a haber crecimiento en nuestras vidas. Y sabe que yo no sabía si decir esto o no, pero lo voy a decir. Perdónenme. Y lo voy a decir porque no hay ninguno de nosotros que todavía somos jóvenes. Somos jóvenes todos, cada uno de nosotros, todos aquí. Pero ¿sabe qué? Yo en esto se me vino a la mente que cuando llegamos a las cosas de Dios somos como niños, nos portamos en veces como niños. Todavía existe ese celo y las obras de la carne y disensiones y los pleitos y una mala actitud. Porque apenas llegamos a las cosas de Dios y estamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros. Y sabe que en la naturaleza me han dicho que natural, uno es nacido niño, llega a crecer joven, adulto, y entonces cuando uno ya llega a mucha edad, dicen que en la naturaleza, cuando uno llega a mucha edad, que en veces esa persona vuelve a ser como niño. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Yo creo todos, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Yo estaba pensando, puede ser que espiritualmente, después de tener 10, 20, 30, 40, 50, 60 años de estar caminando con el Señor, puede haber un peligro que nosotros también, después de muchos años de vivir por Dios, llegamos espiritualmente a ser niños de vuelta y llegamos a portarnos como un niño, apenas conociendo las cosas de Dios, en nuestra actitud, en nuestra manera de ser, en nuestras acciones. Y lo que quiero decir es que se me vino esto. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque algunos de ustedes están como que comprenden lo que estoy diciendo y otros lo están viendo como que yo no sé si lo que está diciendo el pastor está bien. Pero lo que estoy diciendo es que
cada uno de nosotros no tiene que ver desde el púlpito a cada silla, cada alma, cada persona. Cada uno de nosotros nunca debemos de pensar, yo ya tengo 30, 40, 50, 60, 70 años de estar viviendo por el Señor. Yo ya llegué a la perfección. Oh no, mi hermano, oh no, mi hermana. Es entonces que tenemos que poner cuidado, porque este proceso tiene que continuar en nosotros. No tiene que ver quién seamos, no tiene que ver por cuántos años que estamos viviendo por el Señor. Tenemos que llegar a comprender que crecimiento tiene que ser diariamente, cada día, cada semana, cada culto, cada mes, cada año. Tenemos que nosotros todos, no tiene que ver si tenemos 6 meses en la iglesia o si tenemos 60 años en la iglesia. Todos tenemos que seguir creciendo, todos tenemos que seguir caminando con Él. Todos tenemos que decir: Dios, ayúdame a conectarme con tu cuerpo. Oh Dios, que la luz del evangelio, la verdad de tu palabra, Señora, que siga haciendo su obra en mi vida. Dios, sigue refrescando mi alma con tu presencia, tu espíritu. Tengo que seguir creciendo, no puedo dejar de crecer para poder brotar y florecer en verdad lo que tú esperas de mí, Señor, para traer ese fruto. Amén. Aleluya. La voluntad de Dios es que nosotros crezcamos a florecer y brotar para la gloria de Dios. Esa es la voluntad de Dios para su vida, para mi vida. Que haya crecimiento en mí, en usted. Que nosotros lleguemos a florecer, a brotar en nuestras vidas. Yo quiero más que todo animarlos a que usted vea viviendo por Dios más que nomás viniendo a un culto. Si es todo lo que usted piensa de que vivir por Dios es nomás 1 hora y media a 2 horas cada domingo, usted ha fallado el intento de Dios. Se trata de mucho más que nomás 1 hora y media, 2 horas. Se trata de mucho más que nomás un grupo de descubrimiento cada miércoles. Es mucho más que eso. Tiene que ver algo brotando en nosotros. Tiene que ver crecimiento. Tenemos que vernos caminando más cerca a Él. Aunque no seamos perfectos, aunque fallamos, pero algo adentro de nosotros tiene que decir: Dios, yo quiero caminar más cerca a ti. Yo quiero conocerte más y más, Dios. Yo quiero sentirte. Yo quiero saber, Dios, que hay un plan en mi vida, Dios, que hay algo que yo puedo hacer por ti. Yo quiero servir, Dios. Yo quiero servir. De cualquier manera quiero servir. Si es sirviendo platos cuando tenemos compañerismo, si es abriendo la puerta por alguien cada culto, si es viniendo a la casa de Dios y dándole una sonrisa y un abrazo, mi hermano, mi hermana, si es haciendo cualquier cosa, si es poniendo la agua por el pastor, si es haciendo algo, Dios, algo limpiando el santuario antes del culto. Pero Dios, yo quiero crecer, yo tengo que hacer algo, yo quiero tratar de acercarme a ti. Siempre, Dios, yo tengo que saber que el proceso existe, que el proceso va adelante, que el proceso está alcanzando más allá, Dios. Tengo que llegar a ver algo sucediendo en mi vida, Señora. Tengo que llegar a saber que estoy creciendo más y más en ti. Amén, aleluya. Note conmigo lo que dice Efesios capítulo 4 verso 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice que ya no seamos niños. Es tiempo de crecer. Yo no quiero ser un niño espiritual.
Usted no quiere ser un niño espiritual, está bien, está curioso, es un tiempo hermoso, es un tiempo bueno cuando vemos a un niño, ¿verdad? Y nos da sonrisa y llegamos a ver ese precioso bebé, ¿verdad? Y cuando está creciendo y su manera de portarse, pero entonces nosotros esperamos ver crecimiento en ese cuerpo, en su manera de ser. Tiene que ver un cambio, tiene que ver crecimiento. Y aquí el escritor dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Y a tener crecimiento quiere decir que no vamos a ser llevados por cualquier doctrina falsa. Llega el tiempo en que para tener crecimiento en su vida espiritual, usted tiene que saber qué es lo que usted cree. Usted tiene que saber qué es lo que usted cree conforme a lo que dice la palabra de Dios. Conforme a lo que dice la verdad de Dios. Crecimiento espiritual dice que cuando yo primero entré a la iglesia cristiana, nomás para que usted vea lo ignorante que yo era. La primera vez que yo entré a una iglesia cristiana, había un evangelista y él estaba predicando en contra de todo tipo de pecado. En contra de todo tipo de pecado, fuerte, duro, derecho. Y yo en mi ignorancia, sentado en la silla, pensé, pues, ¿qué está mal con eso? ¿Qué está mal con ese pecado? De donde yo vengo, pues todos lo hacen, es normal. Y este hombre está diciendo que no está bien ante los ojos de Dios. Y yo en mi ignorancia, pues ¿qué está mal con eso? Que no puede, que esto es pecado y que esto es pecado y ¿qué está tan mal con eso? De donde yo vengo, pues todos lo hacemos, todos lo están haciendo. Pero tiene que ver el tiempo en que crecemos, llegamos a comprender, llegamos a saber. Esta es la doctrina de la palabra de Dios. Uno tiene que crecer y crecer y crecer en su entendimiento, que su entendimiento sea conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces comencé a leer, comencé a estudiar y entonces llegué a aprender. Esta es la razón de por qué Dios no quiere que yo ya haga eso. Esta es la razón de por qué Dios me pide que ahora yo camine de esta manera. Esta es la razón de por qué Dios dice que esta cierta cosa, yo siempre pensaba que estaba bien, pero Dios dice que no. Ahora yo comprendo, yo puedo ver la historia de mi familia y de otros y de cómo es destrucción, es maldad, es algo horrible, terrible. Yo llego a comprender, tenemos que crecer en la manera en que no nos llevamos por doctrinas falsas. No tiene que ver qué es lo que dice el mundo. Si Dios nos dice claramente que esto no está bien ante Él y ante sus ojos, entonces no está bien ante sus ojos. No tiene que ver qué es lo que diga el mundo religioso. Si el mundo religioso dice una cosa y la palabra de Dios directamente, claramente nos enseña que esa no es la manera, entonces ¿a quién vamos a creer? ¿El mundo religioso o la palabra de Dios? Yo digo la palabra de Dios. Llega el tiempo en que tenemos que crecer y llegar a saber. Yo no voy a creer nomás cualquier cosa que se habla en este mundo. Yo no voy a estar, mi onda ahora no es la misma onda de la sociedad. Mi onda ya no es la misma onda de este mundo. Ahora yo tengo otra onda completamente diferente, que es conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y el escritor dijo, una de las cosas que tienen que dejar de hacer es de llevarse por doctrinas falsas.
Y lo que yo le quiero decir es que usted tiene que saber en su crecimiento qué es lo que usted cree. ¿Qué es lo que usted cree? Oh, yo sé que todos hablan de Jesús. Oh, yo sé que todos hablan de Jesús. Pero en verdad, ¿qué cree usted? ¿Qué le va a decir usted a una persona que viene y le dice a usted: oye, yo he visto un cambio en tu vida, tú eres diferente, y tú hablas de salvación, pero ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo yo alcanzar esta salvación? ¿Cómo puedo yo recibir de Dios? ¿Qué le va a decir usted a esa persona? Usted tiene que saber. Todos tenemos que hablar la misma cosa. No podemos estar uno hablando una cosa y otro hablando otra cosa, y entonces la tercera persona da otro plan de salvación completamente. ¿Qué es lo que vamos a decir? Tenemos que saber qué es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué enseñaron los apóstoles? ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál fue el plan de salvación que ellos siempre predicaban? ¿Qué es lo que ellos le declaraban a la gente? Es lo que nosotros debemos de enseñar, creer, predicar. Es lo que es la doctrina que nosotros debemos de mantener. Aunque muchas veces en el mundo religioso dicen que no tiene que ver, que no hay diferencia, que santidad y modestia ya no es importante. Nosotros tenemos que saber si la palabra del Señor nos enseña que debemos de caminar ese camino de santidad y de modestia, y que debemos de vivir una vida de justicia y pureza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar y decir: oh, porque el mundo dice, porque el mundo religioso dice que eso no es importante, mientras que la palabra de Dios dice que es importante. ¿Qué es lo que vamos a creer nosotros? Y por esa razón dijo la pastora, el apóstol: ya no quiero que se lleven por doctrinas falsas. Ya no son niños en el Señor. Ha llegado el tiempo de crecer y de saber exactamente lo que ustedes creen. Y Dios, ayúdanos a no estar confusos. Oh, sí, pero el gobierno dice que esto está bien y que esto está legal, y el mundo religioso dice que no hay problema con esto y esto no tiene que ver. Sí, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Doctrinas falsas ya no podemos seguir. Tenemos que seguir la doctrina apostólica, lo que enseña, lo que dice la palabra del Señor. Verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y parte del proceso es ya no siguiendo doctrinas falsas. Si usted tiene duda en su corazón acerca de algo, póngase a estudiar la palabra de Dios. Póngase a leer. Espéreme. Yo no voy quizás no tienes que pelear, no tienes que entrar a pleitos, pero en tu corazón tú tienes que saber: déjame ir a la casa y déjame abrir la palabra. ¿Qué dice la Escritura acerca de este tema? ¿Qué es lo que dice la palabra? Déjeme hablarle al pastor y darle la pregunta al pastor, y si el pastor no sabe, él va a buscar la respuesta. Yo confío en mi pastor, que mi pastor me está guiando. Él me va a decir la verdad, y lo que dice la palabra del Señor, eso es lo que yo voy a creer. Así es como dice la Escritura, y no como dice nomás cualquier otra persona. Tenemos que seguir esa doctrina verdadera y seguir la verdad en amor. Amén. Creciendo siempre en Cristo. El proceso es a dejar esas doctrinas falsas y es a seguir la verdad en amor. La verdad. Dios, tú eres verdadero. Tú eres verdadero. Tú eres la verdad. A ti yo te voy a seguir. A ti yo te voy a seguir. Eso es teniendo crecimiento.
Ese es teniendo crecimiento en mi caminar con Dios, en mi vivir por Dios. Dios, tú eres la verdad en mi vida. A ti yo te voy a seguir. Yo sé que el mundo no comprende, yo sé que mi familia no comprende, yo sé que mis amistades no comprenden, yo sé que ellos no están conforme a esto, pero yo voy a seguir, Señor, esta verdad, Señor, en amor. Amén. Yo voy a siempre crecer en ti. Verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Note lo que dice. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido. Ahora tenemos que vivir según la unidad. Según la unidad. ¿Sabe por qué la casa de Dios, el cuerpo de Cristo es muy importante? Porque es aquí, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde nosotros llegamos a actuar en unidad. Llegamos a manifestar nuestra unidad. Por esa razón, usted no puede vivir por Dios solo. Usted no puede vivir nomás por Dios en su casa. Usted no puede vivir por Dios nomás viendo el predicador en la televisión. Usted no puede nomás estar siguiendo un predicador en la televisión y diciendo, oh, aquí yo solo, yo recibo la palabra de Dios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted esté conectado con el cuerpo de Cristo, la iglesia, viviendo en unidad. Amén. Viviendo en unidad. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Según nuestra propia actividad. Amén. Aleluya. Según nuestra propia actividad. O a estar seguro que nuestras acciones, que estamos caminando en acciones apropiadas, conforme a la voluntad y el deseo de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Para crecer y ser edificado en amor. La voluntad de Dios es que crezcamos, que pueda haber crecimiento espiritual en nuestra vida. Note con lo que dice aquí, segundo libro de Pedro, capítulo 3. Yo sé que se me están cansando, unos minutos más y voy a terminar, pero usted tiene que recibir esto. Después de esto comenzamos una nueva semana y no tengo otra oportunidad para compartir y para ponerle algo bueno en su corazón. Segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia. Crecer en la gracia, crecer en el favor, en el amor de Dios. A crecer en su favor. Amén. A vivir nuestras vidas de la manera en que estamos creciendo en la gracia de Dios. Y aquí es donde llega a ser nuestra salvación muy personal. Porque nadie conoce su vida como usted conoce su vida y como Dios conoce su vida. O yo sé que venimos a la casa de Dios y nos ponemos el traje y la corbata y los mejores zapatos que tenemos, pero nadie conoce su vida como usted conoce su vida. Nadie conoce su vida como Dios conoce su vida. Y aparte de nuestro crecimiento es a crecer en el favor de Dios. Que cuando Dios nos vea a nosotros, que Él nos vea a nosotros con favor, que Él nos dé de su favor, que nosotros estemos viviendo nuestras vidas, creciendo adelante de Él en este favor, amén, en su gracia, amén, aleluya.
Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cada uno de nosotros como creyentes se nos ha dado esta gracia. Note Efesios capítulo 4 verso 7. Nos dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. La gracia. A cada uno de nosotros, no tiene que ver quién sea usted, se le fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Esa gracia existe sobre nosotros, existe sobre nosotros. Y ahora nuestra meta es a crecer en esa gracia. Amén. Crecimiento interior siempre se manifiesta en lo exterior de nuestras vidas. Siempre. Ese favor de Dios, esa gracia de Dios obrando adentro de nosotros, que nosotros recibimos, que nosotros sentimos en nuestra alma, corazón, vida, se va a manifestar en lo exterior. Se va a manifestar en lo exterior. Se va a manifestar en nuestra actitud. Se va a manifestar en nuestra manera de pensar. Se va a manifestar en nuestra manera de hablar. Se va a manifestar en nuestra manera de vivir con otros. Se va a manifestar en nuestras vidas. Cuando el amor de Dios, cuando la gracia de Dios nos está tocando, está obrando adentro de nosotros. Cuando ese favor de Dios está obrando. ¿Usted en verdad cree que el poder, la gracia, el favor de Dios puede estar obrando en la vida de una persona y que esa persona va a llegar a ser la misma persona? Es imposible. Es a insultar a Dios a decir eso. A decir, Dios, tú eres todopoderoso, estás obrando en mi vida, pero no ha habido nada de cambio. Soy la misma persona. Estamos insultando la gloria de Dios cuando pensamos de esa manera. Pero cuando la gloria de Dios, la gracia, el amor, el favor está obrando en nosotros, ¿sabe qué? Hace algo en nosotros, trae un cambio en nosotros. Un cambio. Hay un cambio en nuestra manera de pensar. Hay un cambio en nuestra manera de ser. Hay un cambio en nuestra manera de vivir. Samuel el profeta, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 26, dice, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Porque la mano de Dios, porque la gracia de Dios, porque el favor de Dios estuvo sobre Samuel. Él fue creciendo, amén, y era acepto delante de Dios. Y no solamente adelante de Dios, pero adelante de los hombres. Tuvo favor con Dios y con los hombres. Juan el Bautista en Lucas capítulo 1 verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Se fortalecía en espíritu, iba creciendo y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Pero mientras que él fue creciendo, él se fue fortaleciendo en su espíritu. Amén. Jesús nuestro Salvador en Lucas capítulo 2 verso 40, y el niño, hablando de Jesús, y el niño crecía y se fortalecía. Oh Dios, ayúdanos a crecer y ser fortalecidos en ti. Y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Él se fue fortaleciendo, él creció en sabiduría y él llegó a tener la gracia y el favor de Dios en su vida. Eso es lo que sucede. Ese tiene que ser nuestra meta. Dios, ayúdame a crecer en ti. Ayúdame a ser fortalecido, a llegar a ser fuerte en mi espíritu. Ayúdame a crecer en mi favor ante ti y ante los hombres. Dame favor, Dios, con todos. Dame favor, Dios, con todos, conforme al amor que tú me has llenado. Ayúdame a vivir bien con todos. Ayúdame a prosperar. Ayúdame a hacer lo que es bien. Ayúdame a vivir una buena vida. Eso es a tener
crecimiento en nuestras vidas. Amén. Aleluya. El verso 52 del libro de Lucas capítulo, hablando de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Aleluya. Qué hermoso. Oh, que tengamos la actitud de Pablo. Aquí termino, le prometo. La actitud de Pablo. Que tengamos la actitud. Pablo dijo: yo corro para obtener una corona incorruptible. Y corro de esta manera, no como a la aventura. Y peleo de esta manera, no como quien golpea al aire. Él dijo: hay propósito por todo lo que yo hago. Hay propósito, hay una razón. Yo sé en verdad lo que estoy haciendo. Él dijo: yo corro para poder ganar, para ganar. Oh, en nuestras vidas que nosotros podamos decir: ¿sabe por qué yo voy a la casa de Dios? Para crecer. ¿Sabe por qué yo alabo, yo alzo mis manos, yo adoro? Para crecer. ¿Sabe por qué me levanto para orar? Para crecer. ¿Sabe por qué yo leo la palabra de Dios y quiero vivir conforme a la palabra de Dios lo más que se pueda? Para crecer, para ganar, para tener esa corona. Amén. Corro de esta manera, no como a la aventura, y peleo de esta manera, no como quien golpea al aire. No estoy haciendo todo esto nomás por hacerlo, pero lo hago para ganar. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Amén. Todo el sacrificio lo hago con una razón: para ganar, para crecer. Vamos a ponernos de pie hoy, esta tarde. Amén. Crecimiento, crecimiento, que sea su meta, que sea mi meta. Amén. Que sea mi meta. Dios, ya tengo estos años de estar viviendo por ti, Dios. Ayúdame a ver crecimiento. Dios, apenas voy entrando a la iglesia, apenas me estoy conectando con el cuerpo de Dios. Ayúdame, Señor, a saber que esta obra es tu obra, no es mi obra. Yo no va a ser por mi inteligencia, no va a ser por lo, tú vas a hacer esta obra en mí, pero ayúdame a crecer. Ayúdame a crecer, ayúdame a crecer. Imagínese usted no sabe si cada persona pudiera decir: yo me voy a conectar, yo me voy a afirmar, esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo quiero, no me voy a ir para atrás, yo quiero saber toda la verdad, yo quiero vivir conforme. Yo quiero hacer lo que es bien, Dios. Yo quiero tu gracia, tu favor contigo, Dios, y también con todos los hombres. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bendición. Cuando la gracia de Dios obra en nuestras vidas de una manera que llegamos a recibir favor con Dios y favor con los hombres. Y sabe que es posible. Es posible una buena vida, una vida de éxito. Un gran futuro para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Porque nuestra vida afecta a todos alrededor de nosotros. Todos alrededor de nosotros. Pero Dios, oh Dios, tu favor, tu gracia, crecimiento, caminando contigo. Amén. Vamos todos nomás a darle gracias al Dios por su palabra hoy, esta tarde. Señor, alabado seas, te damos honor, te damos gracias, Señor, por hoy, este día, el privilegio que tenemos para conocerte a ti. Yo pido, Señor, que nos ayudes a crecer en ti. Ayúdanos a tener crecimiento, Señor. Oh, ayúdanos, Señor, que no vayamos nunca a menospreciar la posibilidad que hay adelante de nosotros, pero que veamos cada día como un día de crecimiento adelante de ti, Señor. Ayúdanos a estar llenos de tu gracia, a tener favor contigo, a tener favor con los hombres. Y, Señor, todo para darte el honor y la gloria. Y alguien diga amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por su palabra de verdad. Amén. Por su palabra de verdad. Amén.
Yo quiero pedirle que usted crea conmigo que nuestros días mejores todavía nos esperan. Amén. Nunca vaya a perder la fe, no pierde la fe. Vamos a continuar creyendo que Dios tiene un plan para nosotros aquí en Centro de Esperanza y que un día vamos a llegar a ver este lugar lleno con almas, alabando, adorando al Señor. Amén. La visión todavía es un día a tener gente de México, a tener gente de Puerto Rico, a tener gente de Colombia, a tener gente de Honduras, a tener gente de Venezuela, a tener gente de cada país latino aquí alabando, glorificando al Señor, viendo a gente recibiendo el poder del Espíritu Santo, habiendo a Dios cambiando vidas. Amén. Aleluya. Dios obrando en la vida de la gente. Y si nos afirmamos juntos, unidos, vamos a llegar a ver Dios obrando esta obra en nosotros. Amén. Aleluya. Los amo. Nos despedimos, vamos a saludarnos uno al otro, despidiéndonos de la casa del Señor. No se le olvide, miércoles nuestro grupo de descubrimiento, el sábado a las 5 de la tarde. Aquí estaremos celebrando la boda de nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana Yajaira. Amén.